Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de este programa que para mí es muy bueno, muy agradable, especialmente por el contenido que tiene, pues nutrición en la infancia. Y tenemos como invitada a nuestra querida Niuset Pozo. Ella es nutricionista y lógicamente tiene toda una especialidad en la rama. Pero hoy día vamos a tratar un tema que es bastante preocupante, que probablemente el mundo entero está viendo con ojos de preocupación lo que ello representa y sobre todo el avance y el alcance que está teniendo en algunos países, en algunas ciudades específicas, y que es un flagelo. Infelizmente, esa es una realidad. No es de tiempos tradicionales, es los últimos 5 o 10 años que se viene presentando, como es la obesidad. Y hoy día vamos a hablar sobre la obesidad infantil. Por eso nuestro tema de hoy es cómo enfrentar la obesidad en la familia, especialmente lo que está relacionado con nuestros niños. Y es por eso que está con nosotros Niuset, quien es especialista en el tema, ha hecho trabajos, investigaciones con relación a este punto, y nosotros pues queremos darle la bienvenida, agradecerle infinitamente por su presencia y porque vamos a poder aclarar muchos mitos, muchas ideas erróneas, muchas combinaciones que de repente nosotros hacemos, pero no con el ánimo de afectar la salud de nuestra familia, sino simplemente porque no lo conocemos, no lo sabemos, o si lo sabíamos hemos perdido en el transcurso del tiempo esa costumbre, ese conocimiento. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Niuset. Te agradezco mucho realmente porque este es un tema muy preocupante y ya hemos visto, ¿no?, en las diferentes investigaciones que se vienen presentando, este tema que está alcanzando niveles altos de mortalidad infantil en muchos casos, ¿no? Primero, antes de meternos en el cuento, me gustaría saber, pues, ¿qué es la obesidad infantil? ¿Cómo se presenta la obesidad infantil? ¿Y cuál es la relación que tiene con la desnutrición? Ok, bueno, buenos días, Clotilde, muchas gracias por la invitación. En realidad, sí, pues la obesidad es un problema, yo le diría, de salud pública en nuestro país, ¿sí? Muchas veces no tenemos en cuenta, pero en realidad la obesidad en nuestro país ha crecido increíblemente en las 3 últimas décadas. De 3% de niños obesos que teníamos, ha incrementado 19% en los últimos 30 años en nuestro país, imagínate, Clotilde. Muy aparte de eso, la obesidad de nuestro país ocupa el ranking en el número 8º puesto. Nuestro país ocupa el puesto, acompañado obviamente de Chile y México, ¿no? Pero nosotros estamos en el 8º puesto. Entonces, ¿qué es la obesidad? La obesidad, bueno, en un niño es muy diferente diagnosticar la obesidad que en una persona adulta. Para evaluar el estado nutricional de un niño, un nutricionista tiene que ver diversos indicadores antropométricos. Antropométricos, que es la medición del cuerpo, de todas las mediciones corporales en niño. Entonces, a relación de una persona adulta, que tenemos que ver el índice de masa corporal en un niño menor de 5 años, no podemos ver ese parámetro si no usamos la relación del peso para la talla, ¿no? Talla para la edad, claro, y peso para la edad. El indicador que nos da el diagnóstico de un sobrepeso y la obesidad es el peso para la talla, ¿sí? Nosotros, para hallar el diagnóstico, tenemos que basarnos en ya parámetros establecidos de desviaciones estándar. Entonces, cuando un niño presenta el peso sobre la talla, que es una relación, simplemente el nutricionista lo pesa y lo talla, por encima de 2 desviaciones estándar, este niño tiene sobrepeso. ¿Ok? Y cuando este parámetro está por encima de más 3 desviaciones estándar, este niño ya presenta obesidad. Entonces, este indicador nos puede decir si un niño está o con obesidad o con sobrepeso. La relación del peso sobre la talla. ¿Ok? Pero también la definición de la obesidad en general es el acúmulo de grasa excesiva en el cuerpo. Cuando un niño en la primera infancia tiene un exceso muy alto de calorías, ¿por qué? Porque sabemos que la lactancia materna es el mejor alimento para nuestros niños, pero imaginemos, por otros motivos las mamis no le pueden dar y compran fórmula artificial, entonces están excediendo las calorías, ¿ok?, por las cantidades que disuelve, que el niño requiere. El metabolismo de este niño puede hacer de que, digamos, su cuerpo crezca el número de células adipositarias, que son las células de grasas, en el cuerpo del niño. Entonces ya estamos creando un exceso de grasa en nuestros niños desde la primera infancia.
¿sí? Entonces es muy importante darle solo la leche de mami, porque es aquella que le va a cubrir. Si yo excedo las calorías en él dándole las fórmulas artificiales y no sé cómo disolverlas, o los disuelvo con mucho más cantidad de calorías que de agua, entonces estoy excediendo y puedo crear en nuestros pequeños un exceso de grasa desde los primeros días de vida. Y eso también ya es una obesidad. El problema, sin querer o pretender asustar a las mamás, cuando se le tiene que dar fórmula, por las razones que sean, ¿hay alguna manera de controlar, ¿no?, esa cantidad de calorías que se le está dando y que no necesariamente necesita el bebé que está en proceso de crecimiento y que se le da pues exclusivamente hasta los 6 meses? Sí, yo les recomendaría a las mamis que le están dando fórmula artificial a los niños por algún motivo, digamos, como hablamos la semana pasada, ¿no? Digamos, están impedidas por el tema de que tienen alguna enfermedad que no les permite, entre otras, es que vayan a un especialista en nutrición. Esta persona es aquella que va a poder cuadrar cuál es la dilución de cada tiempo de alimentación y cada cuánto tiempo le puede dar, porque nosotros tenemos un parámetro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a imaginar, durante el primer año, 83 calorías por kilogramo de peso del niño. Entonces, el nutricionista ya va a tener que sacar cuántas calorías multiplicando por el peso que previamente lo pesó y va a ver cuánta es tomas de la fórmula artificial que el niño consume, le va a colocar por cada tiempo y las cantidades. Entonces, es muy importante asistir a un nutricionista si es que nuestros niños tienen algún tipo de fórmula artificial, porque con la leche no hay problema, la leche de mamá no hay problema. Entonces, sí, yo recomendaría que vayan porque hay una cantidad de calorías por edad o por meses del pequeño. Entonces, y ahí ya se podría calcular y se podría, digamos, tener un monitoreo adecuado si es que está consumiendo las ingestas calóricas adecuadas y no excediéndome, ¿no? Cierto. Antes de pasar al tema fundamental que nosotros queremos ver sobre los alimentos que los niños deben consumir, los bebés, ¿no? En su primer plato, en su primer bocado, las recomendaciones, aunque eso hemos conversado porque ahora nos vamos a enfocar en la obesidad. ¿Qué tan grave es cuando las mamás comienzan a darle determinado tipo de bebidas gaseosas o aguas azucaradas, jugos de manzana, que estarían señalando, pero si yo le estoy dando sano saludable, le estoy dando piña, le estoy dando manzana, membrillo, en fin, aquellos productos que nosotros tenemos, pero se le añade el famoso azúcar como para darle más sabor, siendo que la fruta quizás no la necesita? ¿Cuánto daño le estamos haciendo a nuestros niños pequeños dándole ese tipo de líquidos con este azúcar? Buenísima pregunta. En realidad, eso es un daño tan perjudicial para nuestros pequeños. ¿Qué pasa con la obesidad? En primer lugar, la obesidad, muy aparte de lo que acabamos de definir, es el exceso de ingesta que tienen los niños con la deficiencia del gasto que tienen. O sea, comen más y gastan menos, están todo el día sentados. Entonces, la alimentación complementaria es el primer paso para que nuestros niños vayan adaptándose poco a poco a lo que ellos deberían de comer e introducir poco a poco. Entonces, el paladar, Clotilde, se va a adaptar increíblemente. Si este niño tú le vas a dar, digamos, alimentación complementaria, tú tienes que hacerle distinguir lo que es un sabor dulce y salado. Y la mejor forma de hacer distinguir ese sabor es en frutas dulces y en salado, en verduras, entre otros alimentos. Entonces yo voy formando los hábitos de mi niño. Si yo a mi niño le introduzco solo frutas y le enseño que el sabor dulce es de frutas, él va a consumir y va a tener siempre la idea que el sabor dulce va a provenir de la fruta. Pero si yo ya le introduzco desde pequeño el azúcar, voy a acostumbrarlo a ese sabor pero tan dulce. Y él siempre este niño sí va a querer consumir cosas dulces y las va a asociar al azúcar y no a las frutas. Entonces los papis van formando el hábito del niño. Yo recomendaría que nosotros formemos los hábitos de nuestros niños con alimentos naturales. No añadirle azúcar, no añadirle grandes cantidades de sal, grasa pueden ser, pero grasas que sean buenas, y vamos acostumbrando a nuestros niños lo que es el sabor dulce y salado, pero a partir de los alimentos, ¿sí? No agregarle azúcar porque ya estamos acostumbrados a una carga muy alta, muy aparte que el estómago de nuestros niños está inmaduro para esa carga tan alta de azúcar. Y lo que acabas de mencionar, lo más atroz es la gaseosa, ¿no? Las bebidas gasificadas no solamente tienen una carga muy alta de azúcar para nuestros niños, sino que tienen compuestos que contribuyen a la descalcificación en ellos. Cierto. Entonces nuestros niños que están creciendo y desarrollándose, ¿sí? Estamos recién formando sus huesos. Al darle gaseosas no solo le damos una carga muy alta de azúcar, sino estamos haciendo que ellos se queden más chiquitos, descalcificando sus huesos, y pueden tener una osteoporosis a temprana edad, ¿no? Entonces no solamente estas bebidas gasificadas contribuyen al exceso de azúcar, sino también a la descalcificación de nuestros pequeños.
En realidad es todo un tema. En realidad, por una cuestión de principio personal absolutamente mío, hemos estado buscando una serie de videos con relación a los niños que tienen obesidad. En realidad quedé sumamente impactada al ver estas imágenes que decidí no exponerlas. Vi en estos documentos que son informativos, que son documentales, porque no son cualquier documento que se presenta así nomás, sino son documentos científicos, donde se veía a una niñita de 7 años con 120 kilos, a un bebé de 9 meses con más de 20 kilos y a otras criaturitas con todo ese proceso, con imágenes totalmente distorsionadas, con un autoestima. Y yo vi a una nenita realmente preciosa, la criaturita, pero que no podía dar un paso por la cantidad de kilos que tenía en su cuerpo y que probablemente los huesitos no la podrían soportar. Y entonces hay diferentes tipos de obesidad. Por ejemplo, esta criaturita que es totalmente adiposa y que uno se llena de tristeza. Yo como mamá, como abuela que ya soy, me llenaría de tristeza viendo bebitos pequeños en esta situación. No hay una alerta, porque es a eso que voy, una alerta para decirle a la mamá, ojo, ten cuidado, si tu bebé está en este tipo de aumento de peso, corre al nutricionista o corre al médico, al pediatra, a quien sea que te pueda ayudar. En realidad lo que acabas de mencionar es un problema que de verdad en nuestro país no es ajeno a las realidades que se viven en otros países, ¿no? Es que increíblemente la obesidad está creciendo de forma sostenible en nuestro país, Clotilde. Entonces hay que tener mucho cuidado porque los riesgos que pueden causar la obesidad en nuestros niños. Hay dos tipos de obesidades, ¿sí? Una es endógena y otra es exógena, ¿sí? La exógena es aquella que viene del exceso consumo de alimentos que tienen nuestros niños con la deficiencia de actividad física, y la endógena puede ser por algún receptor hormonal que, digamos, el niño puede haber nacido hay una hormona que se llama leptina. La leptina, por decir, este niño tiene un problema con la leptina. La leptina es una hormona que nos ocasiona la saciedad, entonces este niño nunca se va a saciar y va a comer en cantidades excesivas, ¿sí? Esos son dos tipos de obesidad, endógena y exógena. Es muy importante también ir a un profesional de salud para ver qué tipo de obesidad, porque puede ser que mi niño esté comiendo de manera excesiva y de repente es algo hormonal también. Sí, hay problemas con esta hormona, pero no, pues si yo a mi niño le doy cantidades excesivas y lo veo que no haga actividad física, entonces hay que tratar de descartar esos dos tipos de obesidad. Hay también las obesidades que nosotros las conocemos como ginecoide y androide. Se presentan mucho en adultos, pero también se ve en niños. Entonces la obesidad ginecoide es la obesidad que le conocemos como la forma de la pera. ¿Sí? Quiere decir que la mayor acumulación de grasa, ¿sí?, de exceso, se da a nivel de aquí, porque es como una pera, ¿no? Y la androide, que es la más común de todas, es aquella como la manzana. La mayor acumulación se da a nivel visceral. Entonces, voy a este tema que es muy importante. El exceso de grasa visceral o de grasa abdominal, que es la barriguita, ¿sí?, contribuye mucho al riesgo de enfermedades coronarias e inclusive en niños. Es un indicador que hoy en día se está midiendo en pequeños también. No solamente el peso para la talla que le vemos al inicio, sino el perímetro de cintura también. Cierto. ¿Sí? Los niños que tienen un exceso muy grande de abdomen podrían tener no solo una obesidad abdominal, sino un riesgo de una enfermedad coronaria. Ahora, el riesgo de la obesidad es innumerable, ¿sí? Un niño que tiene obesidad hasta los 8 años establecida, este niño, Clotilde, tiene la probabilidad de un 80% de ser obeso en la adultez. O sea, si mi niño es obeso y tiene 8 años y continúa con obesidad, este niño va a ser obeso con una probabilidad de 80%. ¿Y cuál es el riesgo? Que mi niño presente algún tipo de diabetes tipo 2, diabetes tipo 2, que es la que más se asocia a la diabetes tipo 2, a la obesidad, ¿sí? Alguna hipertensión, cáncer, enfermedades coronarias, ¿sí?, hígado graso, perfiles lipídicos alterados que siempre tenemos, ¿no?, triglicéridos, colesterol elevados y todos estos riesgos que van a contribuir al final a la muerte, como lo que hablamos acerca del caso del niño de México, ¿no? En realidad vamos a conversar sobre los casos que tú conoces porque tienes la especialización y tratas ese tema, pero nosotros nos vamos a ir a un corte y vamos a ver las graves consecuencias que representa la obesidad, las alertas que debemos tener y las características a las cuales debemos como prestar atención
justamente para evitar estos problemas en casa y el compromiso que la familia debe tener cuando alguien en casa tiene un problema de esta naturaleza, especialmente siendo niño. Nos vamos al corte. Los equipos de gestión local y municipal, autoridades y organizaciones sociales deben saber lo que pueden y deben hacer para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil. Para cumplir con este objetivo, anunciamos la realización del segundo curso online de capacitación. ¿Qué debo hacer como alcalde o gestor local? Acciones prioritarias para eliminar la anemia y la desnutrición crónica infantil desde el municipio. El curso contará con 12 sesiones de capacitación y una sesión de inducción. Abordaremos temas vinculados a la primera infancia, como por ejemplo la erradicación de la anemia y la desnutrición crónica infantil, el desarrollo de proyectos productivos, el desarrollo de proyectos de agua y saneamiento y también aquellos vinculados al uso de los recursos públicos para una atención y protección de nuestra primera infancia. Muy pronto, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, durante 13 sesiones, a través de la plataforma virtual www.salgalucapacitacion.com/anemia y desnutrición. Podrás acceder a la programación y materiales de cada sesión e interactuar con los expositores y especialistas con tus preguntas y comentarios en el chat en vivo y en el foro de debate. Bueno, nosotros nos quedamos con esta definición de ciertas particularidades pues, de esta enfermedad que pareciera nueva, pero no es nueva. Realmente ya tiene generaciones que sufren este problema. No es privilegio de un país, es el mundo entero que está con esta problemática. Específicamente muchos otros países han tomado la decisión de alertar a las mamás que aprendamos a leer, especialmente esos alimentos enlatados que llegan, esos alimentos que nosotros vamos a consumir y que se ha denominado chatarra y que se han vuelto el común denominador de muchas familias en el mundo entero. No voy a hablar solamente de nuestro Perú, pero en el Perú lo grave es el aumento de la obesidad que se está dando en nuestros niños. No estamos hablando de adultos, estamos especificando en nuestros niños. Las características que esta representa, las variedades de tipos de problemas de obesidad que se pueden presentar, cómo romper ese círculo, porque al fin y al cabo, una familia necesita este compromiso, asumir una dieta absolutamente de familia para poder ayudar aquella persona que está en esta situación. Y realmente muchas veces, como conversaba con Yuset, que le señalaba, hay familias que dicen, si no come, no bebe, prácticamente vive del aire y sin embargo sigue aumentando de peso. ¿Qué les podemos decir? Porque es una preocupación de las familias también, ¿no? Sí, se está viendo últimamente en México algunos casos, digamos, un poco extraños, porque no se llega a la causa, al diagnóstico de estos niños, ¿no? No sabemos exactamente qué es, pero tal vez podría ser algo en una mutación de algún gen en estos niños, que por más que ellos estén cuidando la alimentación o hagan actividad física, siguen incrementando de peso. Entonces, eso es un problema que se está viendo muy pocos casos, pero sí, en realidad yo diría que hay que tener mucho apoyo de la familia para el pequeño, porque por más que le esté incrementando de peso, hay que tratar de continuar con hábitos, porque imagínate, comiendo bien, está incrementando de peso, si come mal, va a triplicar ese peso. Entonces, lo que hablabas hace algún momento de los alimentos procesados y ultraprocesados, que se ha visto hoy en día crecimiento no solo en nuestro país, sino en el mundo entero, es muy cierto. En realidad, la globalización ha hecho que cada vez los alimentos se vuelvan más hechos en fábrica que naturales, entonces la gente está accediendo muchísimo más, ¿no? En los últimos 13 años, el consumo de alimentos ultraprocesados ha crecido
en 107% en nuestro país. La Organización Mundial de la Salud hizo un estudio para ver en los países de Latinoamérica cómo iba incrementando el consumo de alimentos ultraprocesados, que son aquellos que encontramos en un supermercado con un etiquetado nutricional y en paquetes, y la comida rápida. En cuanto a los alimentos ultraprocesados, en nuestro país ha crecido 107%, sí, en los últimos 13 años. Y la comida rápida, Cierto. 265%. Wow. Imagínate, es lo que el consumo de estos alimentos que de todas maneras contribuyen a las tasas que estamos viendo de obesidad en niños y en adultos, ¿no? Entonces es muy importante el tratamiento nutricional en estos pequeños horas. Si hablamos en el tema de lo que me acabas de mencionar, de estos casos muy escasos, ¿no? Que son, sí, aún no se conoce el diagnóstico, ¿sí? Acá hemos visto un caso que tú me comentaste de un niño de 15 años, también hemos visto lo mismo en un niño de 4 años que incrementaba de peso increíble y aún no se conocen las causas, se está llevando su caso de los Estados Unidos para ver, pero no se llega a las causas. Pero esos son casos muy particulares, ¿no? Que es muy probable que sea por alguna mutación de algún gen que participe en algo que contribuya, digamos, lo que acabamos de hablar hace un momento, saciedad, ¿no? A todos los factores que contribuyen a la alimentación. Y que son muy pocos, pero en general, siendo realistas en nuestro país, la obesidad se debe a este exceso de alimentos procesados, ultraprocesados y a la inactividad física de nuestros niños, que cada día están más sentados con el celular, las computadoras, los tenemos cada día más metidos en casa y comiendo alimentos que en realidad no les hacen ningún bien, sino tienen un exceso muy alto de azúcares o de sodio o de grasa trans, que es aquella grasa que es mucho más perjudicial para la salud. Entonces, en nuestro país estamos ahorita en un debate y un dilema en el tema de la ley de la alimentación saludable, justo hablando de ese tema de alimentos procesados. Entonces, estamos ahorita en toda una controversia porque tenemos una ley que está establecida con unos parámetros, tenemos un tipo de etiquetado que queremos nosotros los nutricionistas que sea mucho más claro para la población. Mientras más claro las personas, nosotros sabemos que se van a poder tener una elección correcta de lo que van a comer, ¿sí? Entonces el gobierno está proponiendo un tipo de etiquetado que no es tan claro y nosotros proponemos un etiquetado claro. Ahorita estamos con todo ese tema. Ahora, ¿cuántas son las cantidades de azúcar y digamos de grasa que deberían de tener estos productos para ser bajos? En un niño y en una persona en general no debe de ser menor a 5 gramos de azúcar un producto. Si nosotros vamos a una gaseosa, el ejemplo cualquier más claro gaseosa que digamos a nuestros niños también le estamos dando, ¿okay? Un vaso de esta gaseosa tiene 6 cucharaditas de azúcar, 6 por 5 son cerca de 30 gramos y yo dije que algo bajo en azúcar era 5 gramos y un vaso de gaseosa tiene 30 gramos de azúcar. Entonces ya estamos excediendo el consumo. Hay recomendaciones para el azúcar por debajo de 5 gramos. Recomendaciones de sodio hay por debajo de 300 miligramos, pero recomendaciones de grasa trans no existe. La Organización Mundial de la Salud no recomienda el consumo de grasa trans y en nuestro país aún utilizan las grasas trans para los alimentos industrializados, porque es la grasa más barata y es la grasa que hace que los productos perezcan muchísimo más y tengan mucho más tiempo en el anaquel, mucho más larga fecha de vencimiento. Es el periodo de conservación, ¿no? Exacto, y en nuestro país se utilizan la grasa trans. En los países en Europa está prohibido, no pueden agregar grasa trans. Y en nuestro país los encontramos en todos estos snacks que hay, ¿sí? Que generalmente nuestros niños también lo consumen. En todos esos popcorn instantáneos que se van al microondas también tienen grasa trans. Entonces ya le estamos dando esta grasa que no hay recomendaciones de su ingesta. Esta grasa contribuye mucho al riesgo de enfermedades coronarias, a que el corazón de nuestros niñitos desde pequeña edad se comiencen a obstruir sus arterias de grasas. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque ya hemos visto que en México se han presentado muertes por enfermedades coronarias por infartos al corazón en pequeños. Sí. Una pregunta, porque de hecho que me van a hacer la pregunta. ¿Cuál es la grasa trans? ¿Qué significa grasa trans? ¿En casa podemos convertir un aceite en grasa trans? Sí, es algo que de líquido pasa a sólido. Exacto. Es una grasa que es de origen vegetal. Normalmente la podemos encontrar en un etiquetado como aceite vegetal, pero generalmente colocan aceite vegetal, ingredientes de aceite vegetal, pero nosotros no sabemos qué tipo de aceite es, pero es muy probable que sea de aceite de palma, y el aceite de palma es una grasa trans, ¿sí? En nuestro país no están obligados a colocar qué tipo de aceite vegetal es el que usan en ese snacks, no está pero generalmente debemos asociarlo porque es la grasa, el aceite de palma es la grasa que más
usada en las Es la más industrias. común, Exacto. ¿no? Y es la más barata, obviamente, para Y es la que los más barata. costos sean... Entonces pues, ahí ya tenemos. Pero todo lo que convertamos de líquido a sólido, quiere decir algún tipo de grasa, digamos. Vamos, un ejemplo bien claro es freír el aceite. Ya. Usar el aceite. Lo dejo por mucho tiempo el aceite, después de usarlo se va formando algo como un gel. ¿Han visto? ¿Has visto? Que si lo dejo en el Sí, aceite se forma... sí, Eso es una grasa sí. trans. Ese gel que se forma... Por ese es- ejemplo, voy a freír pescado, no con todas las recubiertas o solo. Ese aceite ya no lo debo volver a utilizar. Ya no debo de volver a utilizarlo, ¿ok? Los aceites que se utilizan y reutiliza una vez más, que generalmente en un fast food o en un lugar donde vendan comida rápida, lo usan. Ese aceite lo usan 1, 2, 3, 4, 5 veces. No solamente se vuelve una grasa trans, sino forma un compuesto que se llama acroleína. Este compuesto se ha visto en diversos estudios que es altamente cancerígeno. ¿Ok? Entonces reutilizar el aceite no está bien. No está bien. Y generalmente si vamos a comer a la calle, ahí reutilizan el aceite 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y la sustancia está ahí. Entonces esa sustancia a largo plazo lo que va a ocasionar es que nuestros niñitos puedan presentar algún tipo de cáncer. No solamente incrementar la obesidad, sino también el riesgo de un tipo de cáncer, ¿no? En casa, ya existen estas ollitas que son para freír papas, en fin, para las carnes, que son eléctricas y que uno pone el litro y medio de aceite y las utiliza 1, 2, 3, hasta que el aceite se consume, no la eliminamos, volvemos a añadir más aceite y la seguimos utilizando. ¿Ese aceite es aceite trans? Claro, ya se vuelve de una grasa trans. Y no solamente trans, sino tiene el compuesto que les acabamos de mencionar, que es la acroleína. Entonces, lo preferible es usar el aceite y ya no volver a usarlo. Porque se va a formar, nosotros podemos observar el aceite, ¿se forma una coloración oscura o no? Ya comienza a cambiar el color clarito color que ya no es tenía, ya no lo transparente, tiene, no. transparente, claro, ya no lo Exacto. tiene. Entonces ahí se va formando esa sustancia. Entonces nosotros mismos en casa podemos convertir una grasa buena en una grasa trans. Entonces ahora hoy en día hay tantas modalidades para poder hacer cocciones en comidas. Tenemos esas sartenes que se utilizan poquísima aceite, esas de cerámica, podemos usar esas. Muy aparte de lo del pescado que mencionabas, aparte de que convierto esta grasa trans y que convierto y que incremento este compuesto que se llama clorina, se pierden los omegas del pescado Claro. al freírlo. Entonces hay que tener mucho cuidado en el tema de las preparaciones que le hagamos a nuestros niños. Pueden no comer alimento industrializado, pero yo puedo convertir una grasa buena en una grasa trans y que eso ya va a ser muy perjudicial para su salud. Igual el consumo de azúcar, ¿no? Hay que moderar en los refrescos el consumo de azúcar. Si no le doy gaseosa a nuestros niños o bebidas azucaradas, procesadas a nuestros niños, cuidar la cantidad de azúcar que va a ir dentro del refresco, ¿ok? Porque muchas veces las personas, como les dije al inicio, acostumbran el paladar. Si yo a mi niño acostumbro a su paladar a consumir a tener un bajo consumo de azúcar, de sodio, el niño para él va a ser normal consumir eso y cuando quieran darle algún refresco muy azucarado lo va a rechazar. El paladar se va acostumbrando y nosotros los padres vamos formando los hábitos de nuestros niños desde la primera infancia. En ese sentido, he leído algún documento que señalaba que llegamos con el paladar muy predispuesto. Significa que vamos a ir aprendiendo a identificar, a reconocer, aprender a identificar los sabores y eso es muy importante. Eso significa que no es que nacemos con una predisposición para la sal o para el azúcar. No, nosotros eso no es vamos. a través del Exacto. tiempo, ¿no? Eso es muy cierto. Como le dije al inicio, en realidad no nacemos. Nosotros lo vamos formando. En este caso, los padres. Claro. Los padres, porque los niños no tienen decisión, ¿no? Quien le da los alimentos son los padres. Entonces, los padres van formando el paladar y para que los niños, digamos, vean lo que es algo dulce y algo salado. Entonces, es muy importante que los papis formen estos hábitos buenos desde la alimentación complementaria. Antes de irnos al corte, hay un tema que me parece muy importante porque estamos hablando en términos generales, pero, por ejemplo, para un niño que ya tiene obesidad y que queremos, pues, cambiarle la dieta, ¿qué alimentos, qué grupo de alimentos deberíamos recomendar para que las mamitas, pues, o las personas responsables asuman que tienen que consumir todos en casa estos productos? En los grupos alimenticios, ¿cuáles serían los más recomendables y sobre todo qué tipo de aceite? En primer lugar, quiero decir que los papis no se frustren porque un niño con obesidad y sobrepeso va a ser un riesgo muy alto, pero vamos al tratamiento nutricional que se le va a llevar. El niño con obesidad o sobrepeso, más durante los primeros años de vida,
no tiene que necesariamente bajar de peso cada consulta. Generalmente se podría evaluar a un niño con obesidad no mórbida quincenalmente, pero un niño con obesidad mórbida y establecida y complicaciones tendría que ir a un especialista semanalmente. ¿Okay? Entonces la pérdida de peso no va a ser rápida porque estos niños también están creciendo y desarrollándose. Entonces el nutricionista debe asegurarse de que este niño lleve todos los grupos de alimentos, evite esos alimentos industrializados, pero no tenga una ganancia de peso a cada evaluación que se le vaya a ir el pequeño, ¿no? Pero sí que siga creciendo, pero que mantenga el peso. El niño podría perder, una estimación hablando, 200 gramos por semana, ¿sí? Podría ser 200 a 300 gramos por semana de pérdida de peso. Estamos viendo que no es mucho, pero asegurándonos adecuadamente el crecimiento. Hay una dieta que me encanta mucho verla en el tema de los niños. Yo le llamo, nosotros le llamamos la dieta del semáforo, ¿sí? Lo podemos ver por coloraciones. Entonces nuestros niños siempre están sobrepeso, obesidad. Tenemos el grupo de alimentos de color verde, que son aquellos que pueden consumirlos sin problema. ¿Cuáles son esos? Son los vegetales frescos, ¿sí? Frutas frescas, y son aquellos que podrían consumirlo, digamos, sin problema. Tenemos el color ámbar, que es aquello que siempre hay que cuidar las porciones adecuadas dependiendo del grado de obesidad del niño, de la edad y de la actividad que realice, que ahí vienen los cereales, todos los carbohidratos complejos, ¿sí? Cereales, menestras, tubérculos, carnes magras, pollo, pescado, entre otros, ¿sí? Cierto. Y los lácteos también, bajos en grasa. Y tenemos los de color rojo, la coloración roja, que es aquellos que sí deberían de no permitirse una alimentación de un niño con sobrepeso y obesidad, que son todos los alimentos procesados, ultraprocesados y comidas de grasa. Sí, ahí tenemos en pantalla en forma general, ¿no? Y cómo recomienda, por ejemplo, cierto tipo de aceites, cierto tipo de alimentos que deberían pues ser controlados, ¿no? Y una cosa que sí he visto en todo, la recomendación del consumo del agua. Importantísimo. El agua es importantísimo en los niños porque ellos, a comparación de nosotros, tienen mucho más porcentaje de agua en su cuerpo que nosotros. Entonces, no solamente eso, sino yo voy mucho el tema de los niños a las loncheras también. ¿Qué le mandan los papis en la lonchera a nuestros pequeños? Ah, ya. ¿No? ¿Qué le mandan? Ese es un tema, ¿no? Ese es otro tema muy... Entonces, ¿qué le mandan al papi en la lonchera? Aparte que nuestros niños tienen que consumir un alto consumo, digamos, de agua, requerimiento de agua durante el día. Estamos hablando de 6, 7, 8 vasitos durante el día. La lonchera de nuestros niños tiene que contribuir a recuperar esas energías que nuestros pequeños están teniendo durante el periodo escolar. Entonces, la lonchera tiene que buscar tener un grupo que lo hidrate. Claro. ¿Okay? El agua que va a hacer que el cerebro de nuestros pequeños se oxigene correctamente. Si el cerebro de nuestros niños está oxigenado correctamente, entonces ellos están bien atentos en el colegio, no se van a quedar dormidos, van a estar bien alerta. ¿Okay? ¿Qué pasa en las loncheras? Comúnmente en nuestro país, nuestros papis están acostumbrados a mandar estos jugos de caja. ¿Sí? Llenos de azúcar. Llenísimos de azúcar, e inclusive diría yo que estos jugos tienen mucha más azúcar que las bebidas gasificadas, están por ahí ambos. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a hacer el azúcar? El azúcar lo único que va a hacer en nuestros niños es contribuir a no calmar la sed. No calmar la sed, entonces van a estar buscando mucho más de esto hasta buscar calmar su sed. Después de eso, pueden contribuir a la deshidratación en nuestros pequeños. Que ese es el mayor problema, ¿no? El mayor problema. Entonces están en el colegio, más como ahorita con la temporada del sol, que estamos ya, ¿no? Cambiando de clima, nuestros niños están corriendo, están gastando energía, están perdiendo agua, electrolitos, entre otros. Entonces, su lonchera, en vez de hidratarlo, lo está deshidratando porque no le están llevando cantidades adecuadas de agua, sino bebidas ricas en azúcar que están contribuyendo a la deshidratación en ellos. Entonces, el agua es importante para la oxigenación del cerebro de nuestros pequeños y para que sus órganos trabajen correctamente también. Sí, nosotros vamos a continuar hablando de este tema, de la importancia del agua, el tipo de agua que debemos dar y, bueno, otro tema que va acompañado a la alimentación, al cuidado de nuestros niños es la higiene personal de cada uno de nosotros, que en estos momentos nosotros vamos a hablar de la importancia muy sencilla, en poco tiempo, de lavarse las manos. Con un solo detalle realmente ayudamos mucho a nuestra familia. Nos vamos al corte y regresamos enseguida. La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado,
gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bueno, nosotros hemos seguido hablando, como siempre, este tema para mí es muy, muy importante, pero ahora tenemos un pequeño video para justamente hablar sobre ello. No es nuestro, es de este tema que dice consecuencias de ingerir comida chatarra, porque allá en México vienen haciendo toda una campaña relacionada con el problema por el crecimiento y el alto índice que probablemente ellos en sus investigaciones han descubierto que tiene la población, especialmente la población infantil, y este documento es de SM Michoacano y lo vamos a ver con el permiso de ellos justamente para que tengamos una referencia y poder conversar sobre este problema que no es exclusividad nuestra, es infelizmente del mundo entero. Adelante. La comida chatarra contiene altos niveles de grasas, sales, azúcares, que en exceso pueden resultar perjudiciales a la salud, derivando en desnutrición u obesidad por la baja aportación nutricional de este tipo de alimentos. Además de que la predisposición genética de algunas personas puede resultar en enfermedades del corazón, gastritis, diabetes, trastornos óseos, ansiedad, hipertensión e incluso cáncer. De acuerdo a cifras de la Organización Mundial de la Salud, anualmente mueren 2.8 millones de personas en el mundo por complicaciones asociadas a la obesidad o sobrepeso. México ocupa el segundo lugar de los países con mayor índice de obesidad en su población, con 30%, superado por Estados Unidos con 33.8%. La obesidad infantil es actualmente un problema de salud en México. 1 de cada 5 niños tiene problemas de sobrepeso u obesidad. Hay más de 5 millones de niños que sufren de estos padecimientos, lo que es derivado del alto consumo de productos sin valor nutricional como frituras, refresco, dulces, entre otros. Por ejemplo, para quemar las 250 calorías de un refresco de cola, se requiere correr alrededor de 50 minutos. Los alimentos de verdadero valor nutricional deben contener fibra, proteínas, carbohidratos, vitaminas y minerales que requiere el cuerpo. Bueno, hemos podido ilustrar un poquito lo que está siendo una preocupación, ¿no?, del Organismo Mundial de la Salud también, porque ven cómo podemos retornar a lo que todas nuestras abuelas hacían, nuestras madres hacían, regresar a la olla de la cocina de nuestras casas, donde los alimentos pues no tenían esta problemática del aceite trans, no tenían la problemática del exceso de frituras, porque había todo un sabio conocimiento cultural de cómo combinar los alimentos.
En realidad, Newset, a mí me gustaría saber por qué se ha perdido esta sana costumbre, porque yo entiendo el trabajo de todos nosotros, los tiempos, la facilidad que representa comprar una bolsita de galletas o una gaseosa o lo que sea. Entiendo que eso es todo un problema y eso al final que vino como una solución a la falta de tiempo nuestra se ha convertido en un boomerang porque nos está perjudicando en salud, no solamente a los adultos, sino a los niños. En realidad lo que acabas de mencionar es muy cierto. La verdad que el tema de la globalización, como dije al inicio, está haciendo esto, ¿no? Que esos alimentos sean mucho más fáciles de accesibles para toda la población ahora. No solamente las poblaciones urbanas acceden a esto, hoy en día las rurales también, porque el costo, vamos a esto, el costo muchas veces es mucho más barato que un alimento natural. Entonces la gente está optando, uno, por el tiempo, como acabas de mencionar al inicio, el tiempo, otro, por los costos también. ¿Sí? Y eso es... Y es la triste realidad. Eso define, ¿no? ¿Sabes? Nuestro consumo. Un ejemplo súper claro, y a mí me gusta siempre poner ese ejemplo porque es súper claro. Estas sopas que son un boom de cantidades de sodios excesivas, ¿sí? Instantáneas que se meten en un microondas. Al tiempo, se mete 1 minuto. Gana el tiempo para la persona que no tiene tiempo, ¿sí? ¿Y cuestan cuánto? Cuestan 1 sol, creo, si más no me equivoco, ¿sí? Entonces hablamos del tiempo y costo, pero ¿cuánto vale 1 kilo de manzana? Claro. Es mucho más costoso. Entonces la gente está optando por estos 2 factores, uno el tiempo y el costo, estos alimentos ultraprocesados. Y como dijiste tú al inicio, estos podía haber beneficiado en un tema de tiempo, pero está haciendo una carga increíble de enfermedades en nuestro país y en el mundo entero. Entonces la gente debe de empezar a pensar que no solamente hay que cuidar el tiempo, sino que hay que cuidar la salud de nuestros niños, ¿ok? Porque el consumir alimentos mucho más naturales que esos alimentos procesados van a hacer que un niño sea mucho más sano cuando sea adulto. Entonces eso, aunque no lo crean, si hablamos por un tema de costo, es mucho más beneficioso. Menos ir al hospital, menos gastos médicos, menos medicina. Entonces a largo plazo es un beneficio para las personas. Pensando si, digamos, no tengo tiempo, quiero comprar cosas mucho más rápidas, esto es mucho más barato. Entonces a largo plazo, al llevar una alimentación saludable en nuestros niños y en nosotros, trae muchísimos beneficios de prevención de salud y también económicos. Sí, nosotros vamos a ver quizás de aquí a poco una otra campaña que han realizado también en México, porque ellos se han centrado en que deben de cuidar a su población y eso me parece muy importante. Y lo que estaba señalando también es importante, ¿no? Porque la mayoría de nosotros estamos haciendo cuánto tengo de presupuesto. Exacto. Y cuánto puedo gastar para alimentar a mi familia. Esto me cuesta más barato. Pero no es alimentar, es llenar. ¿Cómo puedo llenar a mi familia? Y lo que tú señalabas, que eso no es un privilegio de la ciudad, de cualquier ciudad peruana. Porque también se ha visto en las regiones rurales que los bebés tienen el biberón con una gaseosa. Con un refresco de caja azucarado, es muy cierto. Entonces, o con una fruta totalmente endulzada con cantidades de azúcar que no son recomendadas. Entonces, ahí tenemos un problema bastante serio en las recomendaciones que debemos dar para ver qué es lo que realmente debemos consumir y el grave problema que podemos ir acumulando a través del tiempo, que vamos a empezar a perder a nuestros niños a temprana edad. Sí. Ese es el caso más claro que mencionamos, fue el del niño de México. Ahora, como acabas de mencionar, México está ahora trabajando porque esta enfermedad es una enfermedad de salud pública. Lamentablemente, que lo tiene en nuestro país, la obesidad no es considerada una enfermedad de salud pública. Por eso es que no se están creando políticas, recién se están creando, pero vemos la controversia que están beneficiando a las industrias para poder atacar esta enfermedad. Pero en México es una enfermedad de salud pública establecida, por eso se crean políticas. Están trabajando en esto. Lo que pasa es que estos alimentos no solamente nos dan un gran aporte de calorías, nosotros le llamamos que nos dan calorías vacías. Quiere decir, te dan calorías, más no te nutren. Entonces, obviamente le estoy dando un exceso de calorías a nuestro niño y nada que le vaya a beneficiar a su salud, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos alimentos, como los vamos a seguir mencionando hasta el inicio. Entonces, yo creo que el país debería de empezar a crear ya las políticas y tratar de ver el beneficio de la población, porque inclusive para ellos va a ser también una mejora en los costos, ¿no? Claro. Menos enfermedad en nuestro país, el crecimiento va
va a ir aumentando económico, ¿sí? Y como dijimos, esta enfermedad no se centra solo en Lima. Esta enfermedad de la obesidad se está viendo en zonas rurales también. Sí, justamente para ver, y yo creo que nosotros podríamos tomar de ejemplo y hacer este seguimiento, porque Perú ahora está viendo que este sí es un problema. Yo creo que lo que se está haciendo, que por ahora no es lo que debería ser, que debería ser un poco mayor, pero sí a través de este clamor que damos, ojo, atendamos a nuestros niños, atendamos a las familias, porque a la larga ir al médico representa mucho más caro. Eso se sabe, hasta en economía, que curar representa mucho más costoso que prevenir. Entonces es por eso que nosotros vamos a transmitir esta campaña que se viene realizando. Yo le voy a decir tal cual. Es en el segundo video que vamos a presentar, que se llama Obesidad Infantil, y es presentado por la Secretaría de Educación del municipio de Guadalajara, porque ellos han asumido este problema como un problema de salud pública y que lógicamente es un ejemplo que hay que seguir, porque me parece interesante el reconocimiento que hace de, ojo familia, queremos cuidarte. Así es que adelante. ¡Rayos! ¡Frutos otra vez! ¿Tú sabes por qué tenemos que comer tantas cosas nutritivas? Claro, los alimentos nutritivos nos dan energía, en los que encontramos las proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas, minerales, fibra y agua, todo lo que nuestro cuerpo necesita para estar sano. ¡Ah, es cierto! Ahora recuerdo, las proteínas se encuentran en los alimentos de origen animal, como la vaca, el cerdito, el pollo, el pescado y demás. Nos ayudan a que estemos fuertes y a que nuestras células se formen bien para poder crecer mucho y tener más energía para jugar. ¡Sí, jugar! También las grasas son fuentes de energía, tanto las de origen vegetal como las de animal. Pero hay que tener mucho cuidado, porque si comemos demasiada grasa podríamos enfermarnos. El otro día mi mamá me dijo que también es importante comer alimentos que contengan carbohidratos, como el pan, pasta, cereal, etc. Y así poder seguir corriendo y saltando como tanto nos gusta. Oye, ¿y tu mamá no te dijo nada de las vitaminas y minerales? Tal vez, pero no me acuerdo. Ah, pues las frutas y verduras son los alimentos que más tienen vitaminas y minerales, y necesitamos comer mucho de esto para que nuestro cuerpo pueda absorber y utilizar todas esas grasas, proteínas y carbohidratos que nuestro cuerpo requiere. ¡Órale! ¡Qué bueno que a mí también me encantan las frutas! Me gusta mucho cuando mi mamá me las prepara rico para llevármelas a la escuela. Sí, a mí también me gustan mucho. Mi mami dice que son mis golosinas nutritivas. El otro día mi hermano me dijo que a él le gusta hacer mucho ejercicio porque lo mantiene activo durante todo el día y lo ayuda a que siempre esté sano. Yo le digo que es más bien para no ponerse gordo. Otra cosa interesante es eso del plato del bien comer. ¿Tú has escuchado algo sobre eso? Sí, es como un dibujo representando los 3 grupos de alimentos que debemos consumir. Sirve como guía para lograr una buena alimentación. Yo me sé los 3 grupos de alimentos: leguminosas, y las que vienen los animales. Cereales, frutas y verduras.
por si fuera poco, puedes ver qué alimentos puedes combinar para hacer más efectivos los nutrientes que te comes. ¿A poco no está padre? Sí, lo que no está tan padre es comer comida chatarra, porque puede traernos problemas de salud como diabetes y obesidad. Y ya no podríamos correr tan velozmente y nos agotaríamos muy rápido. Yo digo que está bien comerlos de vez en cuando, Sí, ¿no? y no de vez en diario. Ay, ya me está tronando la tripa. Pues ya sabes qué comer. Acuérdate primero de tu salud y cuida lo que comes. Bueno, muy simpático y realmente un gráfico que todos nosotros podemos entenderlo. Y justamente hay dos preguntas, ya prácticamente estamos al final del programa, pero son dos preguntas que me parecen importantes, ¿no? Una, al consumo del pan. ¿Realmente hay que quitar el pan porque es un enemigo público? Y con relación a las galletas, ¿qué tipo de galletas se deberían consumir? Y el otro, el grave problema que se presenta cardiovasculares. Sí. Bueno, los niños tienen que consumir una fuente de carbohidratos. En el desayuno es importante una fuente de carbohidratos. Esta puede ser el pan, claro que. ¿Por qué no podría serlo? Porque va a ser la fuente de carbohidratos. Ahora vamos a la combinación que le voy a dar. Si yo ese carbohidrato, imaginemos un ejemplo, le meto otro carbohidrato como pan con camote, esa es una combinación inadecuada, porque estoy dándole un carbohidrato más otro carbohidrato. Entonces, elijamos un carbohidrato de nuestros niños, que va a ser el pan, no tienen por qué quitárselo, con un alimento proteico adentro. Por ejemplo, queso, pollito, atún, tortilla de huevito. Entonces, esa combinación, no hay problema con el tipo con el carbohidrato que los niños consuman, que va a ser el pan, sino el problema son de las combinaciones que le damos. Exacto, y las grasas. Y en un desayuno a mi niño no le puedo dar una porción de carbohidrato, le puedo dar 5, 6, porque come 3 panes con camote. Entonces, ese es el problema. El problema es el exceso de los grupos de alimentos que nuestros niños tienen, y el exceso es lo que va a hacer daño, pero no en sí los carbohidratos, sino siempre y cuando cumplan las porciones adecuadas, no habría problema en nuestros pequeños. Entonces no tenemos por qué quitarle los carbohidratos porque son la primera fuente de energía. Ojo ahí, papis, no le quiten los carbohidratos a nuestros niños, sino cuiden las porciones adecuadas, porque ese nutriente es aquel que va a generar que nuestros niños estén despiertos en el colegio. ¿Sí? Si no, se nos van a quedar dorminditos. La última pregunta, ¿cuál era? Con relación, porque es bastante serio, porque no solamente tenemos un problema de salud integral. Lo que quisiera enfocarme ahora es sobre los problemas cardiovasculares, lo que ello representa y realmente la gravedad que ello le va a tener, va a desarrollar en el cuerpo de este niño, que probablemente cuando crezca será un candidato a problemas cardíacos. Sí. ¿No? Lo que pasa es que las arterias de nuestros niños están limpias, no tienen nada, ¿no? Generalmente esas enfermedades coronarias que acabas de mencionar, Clotilde, hace muchísimos años se asociaban a personas adultas. Exacto. Por los malos hábitos que venían desde muchísimos años, ¿no? Y que hacían, obstruían las arterias. Pero hoy en día se está viendo que las arterias de nuestros pequeños pueden ser obstruidas desde los 8 primeros años de vida. El ejemplo bien claro fue el ejemplo que dimos la semana pasada del niño Poncho, que falleció de un infarto al corazón teniendo 12 años. Entonces los malos hábitos pueden hacer, el exceso de azúcar, de sodio y grasa, pueden hacer que las arterias se vayan obstruyendo y el paso de la sangre no va a ser igual. Entonces nuestros niños en cualquier momento, no hay necesidad de que tengan 60, 50 años, pueden presentar un infarto al corazón. Estos casos ya se han visto en el mundo, ¿sí? En el Perú yo no sé si aún tenemos estos casos, yo creo que no estamos ajenos, poco nos falta para presentar un niño con algún problema de estos, pero en México ha habido muertes de niños de 11, 12 años de infartos al corazón por los malos hábitos que llevaban. Entonces, antes de irnos, quiero recomendar, por favor, la actividad física, que es importantísimo. No solamente el exceso de consumo de azúcar, de sodio y de sal en nuestros niños contribuye a la obesidad, sino la inactividad, que es causas de muerte en el mundo entero también. Así que si tu niño tiene obesidad, trata de evitar todos estos alimentos que acabamos de mencionar. Mientras lo más natural que pueda comer es mucho mejor. Trata de cuidarlo del semáforo que dijimos, rojos, ámbar y verde, y trata de fomentar en él una actividad física. Si
la persona realiza estos dos de la actividad y la alimentación, pues nuestros niños van a mantener el peso y no van a ir incrementando su peso. Y es muy importante la familia también, ¿okay? Los hábitos de la familia, porque si yo intento que mi niño coma bien, pero yo no estoy dando el ejemplo, mi niño va a imitar todo. Entonces es muy importante el compromiso de la familia. El compromiso de la familia si quiere que sus niños mejoren el peso que tienen por los riesgos que puede causar la obesidad, entonces la familia tiene que ponerse a apoyar ahí el pequeño, ¿no? Cierto. Bueno, muchísimas gracias, y yo mientras me despido, Ceci, no sé si podríamos poner los últimos slides de los grupos alimentarios para que la gente pueda dar una miradita así rápida de lo que tenemos, si es factible. Ahí tenemos los alimentos permitidos. Quien quiera lo puede tomar. Nosotros les agradecemos mucho por haber estado con nosotros. También quiero agradecer a Munaico. Sé que van a tener unos eventos relacionados con los diferentes tipos de alimentos, ver uno versus con el otro, porque realmente son temas que debemos interesarnos. Gracias, Munaico, porque además está con toda esta campaña de hacernos el llamado de, ojo, hay que saber alimentarse bien, ojo, hay que cuidar a nuestra familia, ojo, no podemos perder de vista esta sana alimentación, porque a la larga lo que se va a conseguir son personas que no están nutridas, mal alimentadas y con un riesgo de vida muy, muy grande. Muchísimas gracias por habernos atendido. La próxima semana estaremos con otros temas importantes, porque hay un tema que sí nos preocupa bastante y que está relacionado con la obesidad y que quizás debamos profundizar un poquito, y tal vez tengamos no solamente a una persona nutricionista, sino a un pediatra también, para hablar un tema gravísimo como se llama diabetes. La diabetes que se está presentando a grandes pasos en nuestro medio. Pero nosotros vamos a averiguar, vamos a investigar y vamos a ver qué posibilidades tenemos de presentar este tema, que de todos modos es un compromiso con ustedes. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. La próxima semana pues tendremos otro tema importante para hablar sobre la nutrición en la infancia, la nutrición en la familia, y sobre todo para que todos nosotros aprendamos a comer. Y lógicamente este es un llamado para que nosotros regresemos a las sanas costumbres de preparar nuestras cositas en casa. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.